El hombre al que muchos aficionados a la fiebre del oro tacharon en su día de desafortunado, ha inscrito su nombre en la historia de la minería de una forma que nadie vio venir. Fred Lewis, el mismo exsoldado de las Fuerzas Especiales del Ejército de EEE.UU, que abandonó el servicio militar para dedicarse a la minería del oro y fracasó repetidamente bajo la implacable mirada de la televisión nacional, ha logrado lo que la mayoría de los expertos creían imposible. Ha convertido una mina abandonada hace tiempo en Montana en un descubrimiento de oro valorado en casi 90 millones de dólares. Se trata del mismo lugar al que los mineros se referían antaño como Coyote Creek Claim, un yacimiento en el que se cerraron oficialmente las operaciones en el 1980 tras años de decepciones, dinero malgastado y bateas vacías. Durante décadas se consideró que Coyote Creek estaba acabada. Las empresas mineras iban y venían convencidas de que ya habían desenterrado todo lo que merecía la pena. Las máquinas seguían funcionando, se quemaba combustible, y las cuadrillas trabajaban turnos agotadores, pero el oro sencillamente nunca aparecía en cantidades significativas. A mediados del 1980, las cifras ya no tenían sentido. Las operaciones cesaron, los túneles se abandonaron, y el terreno quedó atrás como un mal recuerdo. La maquinaria oxidada quedó congelada en el tiempo. Los camiones rotos fueron engullidos lentamente por la maleza. Los lugareños empezaron a llamarla una mina muerta, un lugar al que ya no le quedaba nada que dar. Pero Fred Lewis no vio el fracaso cuando contempló aquella tierra. Donde otros vieron el final del camino, él vio un principio que nunca se había explorado adecuadamente. A diferencia de quienes le precedieron, Fred no regresó con una esperanza ciega, sino con estructura, disciplina y voluntad de adaptación. Aprovechando sus años en las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, abordó la mina del mismo modo que en su día abordó las misiones peligrosas. Planificó cuidadosamente, evaluó los riesgos y se negó a abandonar simplemente porque las condiciones fueran duras. Junto con su equipo, Fred instaló tecnología avanzada que nunca antes se había utilizado en Coyote Creek. Se desplegaron sistemas de detección de metales basados en inteligencia artificial para identificar con precisión los objetivos prometedores. Los escáneres tridimensionales de penetración en el terreno cartografiaron el subsuelo de una forma que los mineros anteriores nunca hubieran podido imaginar. Las modernas plantas de lavado sustituyeron a los equipos anticuados, lo que permitió procesar el material con eficacia y precisión. No se trataba de conjeturas, sino de una exploración calculada y metódica. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Casi 200 pies por debajo de la superficie, los escáneres revelaron algo extraordinario. Cuando la excavación llegó a la anomalía, el equipo descubrió ricos depósitos de oro aluvial de una pureza excepcional. La tasación subió rápidamente a medida que se recuperaba más material, llegando a alcanzar cerca de 90 millones de dólares. El mismo hombre del que una vez se burlaron como maldito por la mala suerte, había demostrado a todos que estaban equivocados. Sin embargo, el oro no fue lo único sorprendente. A medida que avanzaban las operaciones, los habitantes de las inmediaciones de la mina empezaron a informar de fenómenos extraños. Por la noche, los túneles reabiertos emitían sonidos graves y rítmicos, casi como si la propia tierra respirara. Durante las excavaciones más profundas, el equipo de Fred descubrió restos de antiguos equipos mineros enterrados muy por debajo de la superficie, herramientas y estructuras que se remontaban al siglo XIX. Estos hallazgos plantearon preguntas inquietantes. ¿Habían llegado los primeros mineros a esta profundidad y se habían visto obligados a abandonar su trabajo? ¿Descubrieron algo que no podían extraer o decidieron ocultar? Los rumores empezaron a extenderse rápidamente. Algunos creían que Fred no solo había descubierto oro, sino parte de una antigua red minera subterránea que había permanecido sellada y olvidada. Otros especulaban con que los anteriores explotadores cerraron el yacimiento, no porque estuviera vacío, sino porque se encontraron con algo peligroso o que superaba sus capacidades. Fuera cual fuese la verdad, una cosa quedó clara. Coyote Creek nunca estuvo realmente terminado, simplemente había estado esperando.
Hoy en día, tanto los aficionados a la fiebre del oro como los expertos en minería coinciden en que este descubrimiento marca el momento decisivo de la carrera de Fred Lewis. El hombre que una vez fue ridiculizado, ahora se encuentra junto a figuras legendarias como Parker Schnabel y Tony Beats. Lo que comenzó como una apuesta desesperada se ha convertido en uno de los giros más dramáticos en la historia de la minería de oro moderna. Y esta historia está lejos de terminar. Las imágenes siguen saliendo a la superficie y los susurros son cada vez más fuertes acerca de un túnel descubierto debajo de la reclamación de Fred, un túnel que puede representar el esfuerzo final inacabado de los mineros de una época olvidada. Poca gente se da cuenta de lo largo y doloroso que fue realmente el viaje de Fred Lewis. Antes del oro, antes de la fama televisiva, fue soldado de las Fuerzas Especiales del Ejército de EEUU. Pasó años sirviendo a su país en condiciones extremas, completando misiones en las que el fracaso no era una opción y el trabajo en equipo significaba la supervivencia. Sin embargo, cuando dejó el ejército, la transición a la vida civil fue brutal. La estructura había desaparecido. La misión no estaba clara. En su interior creció una profunda sensación de vacío que exigía un propósito. La minería de oro se convirtió en ese propósito. Al principio nadie creía en él. No tenía grandes inversores, su experiencia era limitada y se enfrentaba a una de las industrias más implacables del mundo. En las primeras temporadas de Gold Rush, el fracaso le persiguió sin tregua. Las máquinas se averiaban en los peores momentos. Los siniestros no producían nada. Los miembros del equipo se marchaban. Los críticos en línea le etiquetaron como el minero con peor suerte del mundo, pero Fred se negaba a aceptar esa identidad. Cada fracaso se convertía en una lección. Cada revés le obligaba a replantearse las cosas, a adaptarse, a seguir adelante. Para él la minería nunca fue solo cuestión de dinero. Se trataba de demostrar resiliencia. Se trataba de demostrar que la derrota solo se convierte en permanente cuando dejas de levantarte. Su formación militar le enseñó que retirarse no significa rendirse. Significa reagruparse y volver más fuerte. Esa mentalidad acabó llevándole de vuelta a Coyote Creek. La mina que una vez fue un símbolo de derrota se convirtió en su última resistencia. Cuando Fred anunció su plan de reiniciar las operaciones, la gente se rió abiertamente. Algunos le advirtieron de que estaba quemando sus últimos ahorros. Otros le dijeron que la tierra estaba maldita, agotada y era peligrosa. Incluso miembros de su propia tripulación expresaron dudas. Pero Fred sentía algo más profundo, una convicción que no podía ignorar, como si la propia tierra le estuviera llamando para que volviera. Prometió a su familia que este sería su último intento. Si fracasaba, se marcharía para siempre. Su esposa Cara temía otro desengaño, otro colapso emocional, como los que había sufrido antes. Pero Fred era diferente esta vez. Más tranquilo, más centrado, con los pies en la tierra, en todo lo que había aprendido. Cuando entró en la mina abandonada, rodeado de silencio, aire frío y maquinaria oxidada, sus ojos solo mostraban determinación. Cuando se retiró la primera capa de tierra y los escáneres confirmaron lo que había debajo, dio la sensación de que en un solo instante se borraban años de fracaso. Aquella decisión, el mayor riesgo de su vida, se convirtió en el punto de inflexión que lo transformó todo. Le siguieron $90 millones en oro, pero lo más importante es que también llegó la redención. Fred Lewis demostró que las segundas oportunidades existen incluso en lugares que el mundo ya ha abandonado. A veces, todo lo que hace falta es el valor de cavar donde nadie se atreve a mirar. Equipó toda la instalación minera con herramientas modernas. Primero se instaló un escáner terrestre 3D que convertía las capas del suelo en un mapa digital. Esto le permitió ver claramente las zonas con alta densidad mineral y las que estaban desnudas. En lugar de los viejos mapas, ahora disponía de un mapa digital en vivo que registraba cada movimiento. A continuación, Fred instaló el sistema detector de metales AI, un avanzado sensor capaz de distinguir entre el metal ordinario y las señales de oro auténtico.
Esta máquina enviaba vibraciones a capas profundas para analizar qué zonas tenían las mayores concentraciones de oro. Donde antes solo se adivinaba en la oscuridad, ahora trabajaba la ciencia. Su equipo se asombraba de cómo cada pitido señalaba un nuevo bote potencial. Pero la tecnología por sí sola no bastaba. El procesamiento también tenía que ser moderno, así que Fred sustituyó la vieja planta de lavado por una nueva planta hidráulica de recuperación de oro que limpiaba hasta la última partícula sin dañar el suelo. Su eficacia era tan grande que lo que antes llevaba horas ahora se hacía en minutos. Ahorro de agua, mejor separación y salida limpia. Todo era preciso. Y lo que es más importante, Fred calibraba todas estas máquinas él mismo. Pasaba la noche en vela observando las lecturas, comprobando los gráficos en su portátil, y cada mañana daba a su equipo nuevas coordenadas de excavación. Para él, no se trataba solo de minería, sino de una misión para desafiar viejas creencias con tecnología moderna. Y el resultado fue el mismo. Donde los viejos mineros no habían dicho nada, Fred descubrió vetas de oro con su sistema basado en datos. Su éxito demostró que con pasión y tecnología combinadas, incluso la Tierra Vieja puede escribir una nueva historia. Las primeras semanas fueron una pesadilla para Fred Lewis y su equipo. Habían puesto en marcha la mina de Coyote Creek con grandes expectativas, pero nada salió como esperaban. Las máquinas funcionaban todo el día, pero cuando se cribaba la tierra, el resultado era un rendimiento nulo. Todas las tardes la batea solo daba barro y piedras. El cansancio era evidente en el rostro de Fred, pero nunca se dio por vencido con sus hombres. Su equipo estaba perdiendo poco a poco el valor. Alguien dijo: «Jefe, tal vez todos tenían razón. Aquí no hay nada». Pero Fred se limitó a decir: «Si todo fuera fácil, cualquiera habría encontrado oro». Las máquinas también fallaron. Un día reventó una tubería de la planta de lavado. Al día siguiente, el conducto hidráulico de la excavadora. La lluvia convirtió las carreteras en un barrizal, los camiones se atascaron y hacía tanto frío que se le entumecieron las manos. Pero Fred era el primero en llegar al yacimiento cada mañana con los planos en la mano y la esperanza en los ojos. Decía: «No hemos venido aquí a buscar oro, sino a probarnos a nosotros mismos». Su línea empezó a calar poco a poco en el equipo. La financiación también empeoró la situación. Hubo que interrumpir el trabajo varias veces cuando se acabó el gasóleo. Los inversores llamaban preguntando por novedades, y cada vez Fred se limitaba a decir: «Dame un poco más de tiempo». Pero en el fondo empezaba a derrumbarse. Sentado en su caravana por la noche, recordaba sus fracasos pasados, luego miraba una foto de su familia en la pantalla y se decía a sí mismo: «Esta vez no puedo echarme atrás». Mientras tanto se fijó en una pequeña capa de tierra un poco diferente del resto del terreno. Ese iba a ser su punto de inflexión. Pero hasta ese momento, el equipo solo había vislumbrado el verdadero valor que hay detrás de toda gran victoria: paciencia y perseverancia. Los días de lucha de Fred demostraron que la derrota es real mientras uno no deje de intentarlo. Y a partir de ahí comenzó el viaje que más tarde se convertiría en un descubrimiento de $90 millones. Después de 3 semanas de esfuerzos incesantes e intentos fallidos, por fin llegó el día que todos esperaban. A primera hora de la mañana, el equipo recogió una muestra de tierra de un nuevo lugar, la misma capa que Fred había observado unos días antes. Parecía normal, pero su textura era diferente a la del resto del suelo. Enviaron la muestra al laboratorio de análisis y todos contuvieron la respiración. Nadie esperaba nada especial. Pero cuando llegó el informe, todo el campamento se quedó atónito. La muestra mostraba un contenido de oro de 14,6 gramos por tonelada y una pureza de casi 92%. Esta cifra era casi 3 veces superior a la pureza del suelo normal de Montana. Mientras Fred leía el informe, apareció en su rostro una sonrisa que le había faltado durante meses. Sus ojos brillaron como los de un soldado cuando una misión tiene éxito. Con el informe en la mano exclamó: «Chicos, tenemos oro, oro de verdad». Y al instante todo el campamento estalló en júbilo. La gente se abrazaba, algunos levantaban cámaras y otros lanzaban tierra al aire. La alegría no era solo por el dinero, sino por el triunfo de meses de duro trabajo, frío, lluvia y esperanza.
Fred se sentó tranquilamente junto a su camión, miró al cielo y simplemente sonrió. Gracias. Este momento fue un punto de inflexión emocional para él. Recordó todas las burlas, bromas y fracasos que había soportado, pero ahora la situación había cambiado. Reunió al equipo y dijo, ya no habrá vuelta atrás. Hemos ganado la batalla con pruebas. Al día siguiente empezaron a excavar el yacimiento a gran escala. Cada vez que una línea dorada destellaba en la sartén, el equipo se llenaba de nueva energía. La cámara enfocó el rostro de Fred, una mezcla de sudor, polvo y alegría. Este fue el momento decisivo que cambió para siempre el destino de la mina Coyote Creek y la vida de Fred Lewis. A partir de ese día, un nuevo nombre entró en el mundo de la fiebre del oro: Fred Lewis, el hombre que devolvió la vida al oro. Era por la mañana. Los primeros rayos de sol tocaban las colinas de Montana. El aire era fresco y todo el campamento estaba reunido en torno al lugar donde se había estado excavando durante los últimos días. Una enorme grúa subía lentamente una pesada carga de tierra. Un dron con cámara captaba el momento desde arriba, el polvo que se levantaba desde abajo, el ruido de las máquinas y el brillo de expectación en los ojos del equipo. Cuando la grúa se elevó, apareció un destello dorado entre los montones de tierra. Alguien gritó, «¡Espera, veo algo!». El corazón de todos empezó a latir con fuerza. Poco a poco llegó el momento en que la luz del sol cayó por primera vez sobre aquel objeto dorado, y todo el lugar enmudeció durante unos segundos. Al retirarse la tierra quedó al descubierto oro puro de placer reluciente, como si la tierra hubiera liberado un tesoro de su seno. La cámara se acercó a esa línea dorada, y una música de suspense sonó suavemente de fondo. Fred alargó la mano y cogió un trozo de oro con lágrimas en los ojos. Simplemente dijo, «Lo hemos conseguido». Según los informes de laboratorio, la excavación de esa semana arrojó unas 27.000 onzas de oro con un valor de mercado aproximado de $90 millones. No era solo un descubrimiento, era la historia repitiéndose. Los viejos mineros que una vez dijeron que esta mina estaba acabada, probablemente hoy no podrían creer lo que veían sus ojos. En ese momento todas las cámaras estaban enfocando a Fred y a su equipo, algunos riendo, otros llorando, y otros simplemente aporreando el suelo, empapándose del momento. La toma del dron hace un paneo hacia arriba, el brillo del oro abajo y la alegría alrededor. Fred está de pie con su equipo cubierto de polvo, pero con la cabeza bien alta. La satisfacción en su rostro es indescriptible. Ha demostrado que donde todo el mundo ve un final, puede haber un nuevo comienzo. No fue solo una victoria de $90 millones. Fue la victoria de un soldado que al extraer la historia del suelo, asombró al mundo una vez más. Cuando se hizo este importante descubrimiento, el mundo bullía de preguntas. ¿Encontró Fred Lewis realmente oro por valor de $90 millones o se trata solo de una historia de la fiebre del oro? Pero Fred afirmó claramente, «Tengo pruebas y no tenemos miedo de mostrarlas». Esa misma semana, el equipo envió todas las muestras a un laboratorio de ensayos acreditado por el gobierno en Helena, Montana. Allí cada muestra se analizó utilizando 3 métodos diferentes: plasma acoplado, inductivamente, análisis ICP, ensayo al fuego y espectrometría. El informe indicaba claramente que el suelo de Coyote Creek contenía una concentración de oro de 14 a 17 gramos por tonelada y una pureza media de 91,8% a 93,4%. No solo eso, los expertos del laboratorio también encontraron en el suelo oligoelementos como plata y cobre, que suelen encontrarse en los depósitos aluviales de alta ley. Esto significaba que no se trataba de una simple veta, sino de un canal aurífero propiamente dicho. Posteriormente, el Departamento de Recursos Naturales de Montana visitó el yacimiento y confirmó los hallazgos. Cotejó las imágenes por satélite y las lecturas de penetración en el suelo y lo declaró yacimiento económicamente viable. Cuando se valoró el descubrimiento, la estimación total ascendió aproximadamente a 89,7 millones de USD sobre la base de una tasa de mercado de 2.920 por onza. La noticia corrió como la pólvora por la comunidad de la fiebre del oro. Incluso Parker Schnabel y Tony Beats dijeron en entrevistas que Fred había logrado lo que parecía imposible.
A partir de ese día, nadie dudó de que este descubrimiento no era solo una historia, sino un hecho documentado. Fred mostró todos los informes, todas las tarjetas de ensayo y todas las muestras en cámara. Decía que los resultados, no los rumores, hablan por sí solos. Los periódicos locales también lo confirmaron. El Montana Mining Journal escribió en su portada: «La mina abandonada de Coyote Creek produce oro multimillonario después de 40 años». Varios expertos independientes también afirmaron que se trataba del mayor descubrimiento verificado en las 2 últimas décadas. Todo esto elevó la credibilidad de Fred a un nuevo nivel. Ya no era solo una estrella de la televisión, sino un minero de oro de la vida real. Pero tan grande como fue el éxito, también lo fue el misterio. A medida que se profundizaba en la excavación, el equipo se percató de algunas cosas extrañas. Por la noche, cuando todo el trabajo se detenía, llegaban de la obra ruidos débiles como de metal repiqueteando dentro del túnel. Una noche, el mecánico Mike dijo: «Jefe, he oído pasos claros como de alguien caminando». Al principio Fred se lo tomó a broma, pero cuando se comprobó la grabación de la cámara, se registraron lecturas de vibraciones, a pesar de que no había nadie en el lugar en ese momento. Poco a poco la población local también empezó a contar viejas historias. Los ancianos de un pueblo cercano dijeron que en los 1800 un grupo minero nativo había descubierto aquí una cámara sagrada y la había sellado. Se dice que bautizaron el yacimiento con el nombre de Aliento de la Tierra por los débiles ecos que emanaban de él por la noche como si la tierra respirara. Algunos creen que esos mismos sonidos aún pueden oírse hoy en día, y ese mismo lugar se encuentra ahora bajo la excavación de Fred. Y cuando la excavación alcanzó los 200 pies, el equipo descubrió antiguas herramientas de metal, cinceles de hierro, cabezas de pico de bronce y una placa grabada en piedra. La placa estaba grabada con extraños símbolos que parecían anteriores a las herramientas modernas. Fred las aseguró de inmediato y llamó a un arqueólogo. Los expertos creen que las herramientas pueden datar de unos 1860, lo que significa que la explotación minera en esta mina tuvo lugar incluso antes de que existieran los equipos modernos. Ahora surgían teorías. ¿Estaban estos antiguos mineros escondiendo algo allí? ¿O había un antiguo rastro minero que el tiempo enterró? Los sonidos nocturnos, las vibraciones inexplicables y esos símbolos aumentaban el misterio de la historia. Fred dijo que quizá estemos más cerca de encontrar no solo oro, sino un antiguo misterio. Ahora la mina de Coyote Creek ya no es solo un yacimiento minero, sino un lugar donde la historia, la ciencia y el misterio se combinan para escribir una nueva historia. Y mientras la cámara se desplaza sobre el yacimiento, en esa noche tranquila, el mismo sonido se oye en la distancia. Ton, ton. Como si la Tierra intentara volver a contar una vieja verdad. El increíble descubrimiento de Fred Lewis sacudió a toda la comunidad de la fiebre del oro. Las redes sociales estallaron. El rumor en Reddit, YouTube y Twitter era: ganó Fred tanto a Parker Schnabel como a Tony Beats. Algunos fans escribieron: Fred demostró que el verdadero oro no se encuentra con suerte, sino con perseverancia. Mientras que algunos espectadores veteranos dijeron que nunca imaginaron que el hombre que se convirtió en el epítome del fracaso en la primera temporada se convertiría en la mayor sensación del programa. Miles de vídeos de reacciones inundaron YouTube. Algunos alababan el duro trabajo de Fred, mientras que otros debatían sobre su tecnología. Los fans de Parker Schnabel escribieron: Parker siempre mina con un enfoque científico, pero Fred trabajó con el corazón y ganó. Los partidarios de Tony Beats dijeron: Tony es práctico, Fred es emocional, pero al final solo los valientes encuentran oro. Esta sana rivalidad hizo que el programa volviera a ser viral. Expertos en minería y geólogos también compartieron sus opiniones sobre el descubrimiento. Un analista del Instituto Canadiense de Minería declaró: el descubrimiento de Fred no es solo un triunfo del oro, sino de la metodología moderna. Un experto en medio ambiente señaló que el proceso de extracción de Fred utiliza un 40% menos de agua que los métodos tradicionales. Un nuevo ejemplo de minería sostenible.
El propio Discovery Channel emitió un segmento especial, El regreso del soldado minero. En él se mostraba el viaje de Fred desde el ejército hasta el oro, y el presentador afirmaba que no se trataba solo de una historia sobre dinero, sino sobre un hombre que lo perdió todo y se reconstruyó a sí mismo. En las redes sociales surgieron hashtags de tendencia Fred Lewis Gold, Coyote Creek, Miracle Joe, Gold Rush, Redemption. Era de noche. La excavación había terminado, las máquinas se habían apagado y reinaba el silencio. Fred Lewis, con la ropa llena de barro, se sentó junto a su camión. La cámara se dirigió lentamente hacia él, con el rostro cansado pero contento. Respiró hondo y dijo: «No acabo de encontrar oro. Encontré mi propia identidad». Su voz tenía la profundidad que solo posee un verdadero soldado, o guerrero, uno que se ha levantado después de cada revés. Miró a la cámara y dijo: «La gente decía que yo era un fracasado, que nunca sería como Parker o Tony, pero quizá yo hice algo diferente. Aprendí a no rendirme». Detrás de él algunos miembros del equipo se sentaban a reír, otros a tomar café junto al fuego, y otros simplemente a contemplar el cielo. Aquella noche se respiraba una paz inconfundible en el aire, como si la propia tierra se lo agradeciera a Fred. La cámara recorre lentamente el lugar, la tierra esparcida, pequeños trozos de oro, y un equipo cansado pero sonriente. De fondo suena una música suave y emotiva. Fred continúa: «A veces no cavamos en busca de oro, sino de nosotros mismos, y ese es el mayor tesoro». Sus palabras hicieron llorar a todos los presentes. Antes de marcharse, cogió un puñado de tierra, lo miró y dijo en voz baja: «Gracias, viejo amigo. Me has enseñado a vivir de nuevo. Puede que aquel suelo fuera el mismo que una vez le hundió, pero hoy le ha levantado». La cámara se desvanece. Bajo las estrellas del cielo, aquella mina abandonada se ha convertido ahora en una leyenda. Fred Lewis extrajo oro, pero la verdadera riqueza fue su fe, su trabajo duro y el triunfo de su espíritu. Quizá esta sea la verdadera historia de la fiebre del oro. Luego suena la parte final. Si tú también crees que nunca hay que rendirse, dale a me gusta a este vídeo, compártelo y no olvides suscribirte, porque el verdadero oro se encuentra donde permanece la esperanza.